Buenos días, colegas. Reciban un saludo cordial desde Lima, Perú. Tengo el agrado de compartir mi presentación sobre el uso de la educación a distancia y las tecnologías en las universidades del Perú, experiencias, problemáticas y tendencias. Ante todo, esta presentación busca analizar la problemática de la educación a nivel de la educación superior universitaria, las experiencias y problemáticas y las tendencias en el Perú. El método que estamos analizando es un método cualitativo de análisis del marco legal y de los estudios de casos específicos. Toda la actuación del sistema universitario en el Perú está regido por la ley universitaria. En el año 2014 se aprobó una nueva ley que regula todos los aspectos de la educación universitaria. Era la nueva ley universitaria y esta, en su artículo 47, establecía los aspectos sobre la educación y no se permitía ejecutar en forma virtual, totalmente virtual, la educación a nivel de pregrado ni tampoco a nivel de posgrado. Solo se validaba el concepto de educación presencial y semipresencial. No existía otra forma de validación o estudio permitido por nuestra legislación. El texto de la ley universitaria, aprobada en el año 2014, disponía que las universidades podían desarrollar programas de educación a distancia y establecía que los estudios de pregrado de educación a distancia no podían superar el 50% del total de créditos bajo esta modalidad. Significaba que tenían que hacer el 50% presencial y hasta un 50% en la modalidad virtual o a distancia. Esta situación, que fue definida por los legisladores, por el Congreso del Perú y fue promulgado por el Ejecutivo, y cuando se produjo la pandemia, generó que los legisladores, que los miembros del Ejecutivo tuviesen que hacer frente a una nueva realidad. Esa nueva realidad era totalmente distinta a la que ellos habían imaginado, totalmente distinta a la que habían plasmado en su marco legislativo. De la noche a la mañana nos fuimos a confinamiento y todo lo que estaba previsto y había sido aprobado en el marco legal del año 2014 no servía para la nueva realidad. Entonces, la pandemia cambió la mirada, cambió la percepción de la educación, cambió la percepción del uso de tecnología en la educación y tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo se pusieron de acuerdo para adecuar la legislación y adaptarla para estas nuevas condiciones que teníamos. Recordemos, hemos tenido varios años en proceso de confinamiento, con restricciones, con limitaciones, y el primer año fue un año muy duro porque la educación pasó de ser una educación presencial casi al 100% a una educación virtual totalmente. Definitivamente impactó y se aprobó un nuevo marco legal, una nueva fórmula legal mediante el decreto legislativo 1496. Este decreto aprueba 3 modalidades de estudio: la modalidad presencial, la modalidad semipresencial y la modalidad a distancia o no presencial. Esto significó un cambio radical en la concepción de los legisladores y los organismos reguladores de la educación a nivel superior. La modalidad presencial y semipresencial podían combinar procesos de interacción entre los estudiantes y los docentes en el mismo espacio físico y en tiempo real. Admiten en esta modalidad utilizar medios tecnológicos, utilizar las TICs para que pueda propiciarse el aprendizaje autónomo. Todas estas condiciones, recordemos, estaban en el contexto de la pandemia. La pandemia obligó y hizo cambiar la forma de pensamiento, que era muy rígida, a nuestras autoridades. La educación a distancia o no presencial se podía realizar a través de la interacción simultánea o diferida
utilizando TICs, utilizando medios tecnológicos, para propiciar el aprendizaje autónomo. Podían concurrir también en la educación a distancia o presencial, podía concurrirse en un espacio físico y en un tiempo real, en tanto el programa de estudios no supere el porcentaje máximo de créditos presenciales que fije la SUNEDU en la regulación pertinente. Lo que hizo el interregulador fijó como máximo en un 80% en los créditos que podían llevarse bajo la modalidad virtual. A excepción, claro está, estableció una excepción de aquellas personas que tenían más de 24 años, aquella población adulta, la gente que estaba trabajando. Entonces, para esos programas específicos, para esos grupos de población específica que ya trabajaba, que era mayor de edad, que tenía más de 24 años, está laborando, entonces ellos en forma excepcional podían llevar un porcentaje mayor al 80% de créditos totalmente virtuales, en entornos virtuales, por modalidad que da conforme esta tabla. Por ejemplo, para la modalidad presencial, el uso de TICs puede ser hasta 20%. A pesar de que tienen el 20%, seguirá siendo presencial. En la modalidad semipresencial, se permite utilizar el uso de TICs en entornos virtuales de más de 20 hasta 70%. Ese es el concepto fundamental en el uso de entornos virtuales. Y en la modalidad a distancia o no presencial, se permite utilizar menos del 30% de entornos virtuales. Y esta graduación podrá ser, por ejemplo, hasta 20% en pregrado, o podrá ser menor inclusive al 20%, si está destinado para gente adulta, es mayor de 24 años. En posgrado, para maestrías y doctorados, esta restricción no existe, o sea, no se limita al 80% como si es a nivel de pregrado. Puede haber un porcentaje mayor al 80% de créditos virtuales o a distancia, y es factible de realizarlo bajo esa modalidad. Estos son parte de las tendencias que nosotros tenemos. Ahora, actualmente, luego de la pandemia, mucha gente se ha adaptado, sobre todo en las áreas de negocio, se ha adaptado a la modalidad semipresencial o a la modalidad a distancia o no presencial. Esta, sin embargo, en otras áreas que requiere laboratorio, requiere equipos, no se da al 100%. Ha habido un retorno a la presencialidad, pero es un retorno parcial, no es un retorno total, y se espera que el próximo año se retorne a las condiciones de presencialidad. Sin embargo, diversas instituciones, diversas universidades, en diversos programas, se han implementado ya los programas semipresenciales, y están en proceso de implementación los programas a distancia o no presencial bajo estas nuevas fórmulas legales que han establecido el Ejecutivo de mi país. La reflexión es: la tecnología ha avanzado, la tecnología y la situación problemática de la pandemia ha obligado a repensar y replantear cómo hacer las cosas, cómo enfrentar la problemática. Es posible que esta legislación sea diferente a la vuestra, y nos gustaría mucho conocer cuáles son esos mecanismos que regulan las formas o las modalidades de realizar la enseñanza en vuestro país, y nos gustaría mucho establecer contactos para hacer un análisis comparativo de nuestras tendencias. Hoy en día hay un uso masivo de tecnología, un uso masivo de entornos virtuales de aprendizaje,
que es parte de lo que ha quedado y hay una tendencia a que esto se quede por, como un modelo híbrido de educación y con una mixtura de educación presencial y educación virtual, que es parte de la tendencia que vemos en mi país. Agradeciendo a todos su atención. Muchísimas gracias por permitirme compartir esta pequeña ponencia y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.